vísperas de Semana Santa, queridos amigos, somos Cultura Verdadera, a través de las pantallas de la red, siempre puntuales y en vivo cuando ya son las 10 de la noche. Hoy día queremos hablar de la historia de Chile, como lo hemos venido haciendo hace tanto tiempo, pero desde la perspectiva de la fe cristiana, de la fe católica. Somos un país fuertemente católico y muchas veces desconocemos los hitos de ciertos procesos históricos donde la Iglesia estuvo fuertemente presente, y es lo que iremos descubriendo con un panel de expertos que se los presento a continuación. Una vez más nos acompaña don Gonzalo Peralta. Él es investigador de la Biblioteca del Congreso, académico además de la Universidad de Chile y la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, gracias por tu invitación. Vuelve a este panel don Cristóbal García Huidobro. No andaba muerto, andaba de parranda. Historiador, abogado, académico de la Católica y también de la Universidad Alberto Hurtado. Cristóbal, bienvenido. Gracias, Ignacio. Estamos también con don Guillermo Bravo, profesor de Historia y Geografía Económica de la Universidad Técnica del Estado, doctor en Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Don Marcial Sánchez, magíster en Historia de la Universidad de Chile, docente de la Católica y también de la Adolfo Ibáñez. Marcial, gracias por estar en Cultura Verdadera. Gracias y también por la invitación. Estamos con don Fernando Montes, sacerdote jesuita, exrector de la Universidad Alberto Hurtado. Don Fernando, qué gusto tenerlo con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Yo les planteaba antes de arrancar una pregunta introductoria, ¿no?, que nos parece súper relevante para lanzar nuestro primer tape al aire. ¿Cuál ha sido el principal aporte de la Iglesia Católica a la historia de nuestro país? Don Cristóbal, parto con usted. Bueno, indudablemente el tema de la educación es fundamental. O sea, el aporte tanto a nivel de lo que tú entenderías como la educación escolar y después también dentro de lo que es la educación universitaria, eso se lo lleva fundamentalmente como uno de los grandes aportes de la Iglesia. Indudablemente también uno lo podría mirar desde la perspectiva de la fe y de la evangelización, pero además también hay todo un tema que viene de la mano con lo que es moderar también en cierta medida la influencia del Estado respecto a los derechos de los individuos, digámoslo. Por ejemplo, está claro la influencia del padre Luis de Valdivia respecto al tema indígena en la colonia, digámoslo, y así una serie de otros elementos que también son bastante positivos, ¿ya? Indudablemente que siempre uno podría tener visiones de dulce y agraz en este tipo de cosas, y todo elemento positivo de alguna manera también tendrá algún punto de crítica. Es lo que iremos descubriendo esta noche. Don Fernando Montes, misma pregunta para usted. Bueno, no es fácil resumir 5 siglos. Y yo creo que en líneas generales la Iglesia por de pronto creo que ha secado lágrimas en momentos de dolor, de crisis del país. Ha sido un apoyo importante. Segundo, ciertamente en la línea de la educación ha hecho un aporte muy desde el comienzo. En la colonia fue básica. Creo también en el trato con los mapuches, me parece a mí. Por ejemplo, en los últimos años es obvio el rol que tuvo la Iglesia en la defensa de los derechos humanos. Entonces, pero en resumen, yo me atrevería, tomando la palabra del cardenal Silva, ha sido un elemento, no el único, pero un elemento que ha ayudado a armar el alma de Chile. ¿Don Gonzalo Peralta, de acuerdo con las palabras del padre Montes? Sí, y de acuerdo sobre todo con lo que dice, que es un tema muy amplio. O sea, la historia de Chile está traspasada por la Iglesia Católica, entonces es muy difícil poder discernir hasta dónde llega y hasta dónde no. Pero yo diría que algo más allá de la fe, que uno puede o no tener la fe religiosa, entonces según eso, ver la importancia que pueda tener ello, sino que es la importancia no solo de la educación, sino que de la cultura en general. Porque la Iglesia Católica no solo está en el ámbito de la educación, sino que la Iglesia Católica por largo tiempo constituyó la élite cultural de Chile. Entonces yo diría que a estas alturas de la vida, la historia de la Iglesia Católica y la influencia de la Iglesia Católica y la formación en relación a la Iglesia Católica es lo más parecido que podríamos tener acá a una formación clásica. Guillermo. Sí, como decía el padre, es difícil resumir, pero yo diría que la Iglesia Católica ha traído una cultura de convivencia diferente a las culturas originarias y logró introducirlas. Los jesuitas decían, tenemos que combatir a los herejes y convertir a los infieles. Y en este caso los infieles eran los pueblos originarios que no conocían la palabra de Cristo. Y eso lo lograron y por alguna razón
América Latina en general es la reserva del catolicismo mundial. Y eso ha proyectado una sociedad de convivencia bastante atractiva en el sentido de respetar ciertos derechos a través de la educación, que ha sido otro aporte fundamental que ha introducido la Iglesia Católica a través de todos sus capítulos. Marcial Sánchez. A ver, si nosotros entendemos cultura como la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar, no cabe la menor duda que la Iglesia ha estado en la forma de pensar, en la forma de sentir y la forma de actuar en toda la historia hasta hoy. Por lo tanto, no me atrevería a colocar un hito. Sí podría colocar varios personajes que hacen hitos. Y eso es lo que podemos conversar. Y esos personajes van dinamizando. La Iglesia Católica chilena ha sido paladín desde la época que nosotros éramos solo una comarca, ¿de acuerdo?, del mundo español, ¿de acuerdo?, al día de hoy. ¿Y por qué ha sido paladín? Porque ha sido paladín en esas formas de pensar, sentir y actuar. Es una iglesia que pasó fácilmente del concepto de la caridad a la solidaridad. Es una iglesia que se inculturó a través del mundo jesuita ya en el mundo colonial y no después de Vaticano II. Yo creo que estamos frente a una institución que es absolutamente armadora, como dijo el padre, del alma de Chile. Exacto, bueno, de dulce a gras, como decía Cristóbal, una institución que en el último tiempo ha sido mundialmente fuertemente cuestionada, pero hoy, y a partir de esta primera nota, queremos conocer algunos hitos relevantes en torno a lo que el padre Montes nos señalaba, los momentos difíciles donde la Iglesia ha jugado un rol fundamental, el lado B y desconocido, acá, en Cultura Verdadera. Hace 500 años, esto era un valle despoblado prácticamente. Estamos en el kilómetro 0 de Santiago de la Nueva Extremadura, en la Plaza de Armas, que era el punto central, el ombligo de las ciudades que los españoles fundaban en este fin del mundo, que era América del Sur, para el Imperio Español. Quizás la capital más austral del imperio en esos años. Dado la impronta católica particular del imperio, las catedrales, las iglesias, fundadas por decenas a lo largo de los territorios, eran los relicarios en donde se guardaba no solamente la fe del pueblo, también archivos secretos, una cantidad importante de tumbas de personajes importantes que pretendían o querían estar más cerca del cielo cuando eran enterrados en estos rincones, en estas grutas. Vamos a visitar ahora quizás la más importante. Vamos a entrar a los secretos de la Catedral de Santiago. En vísperas de Semana Santa vamos a entrar a la Catedral de Santiago a conocer 3 de nuestras reliquias republicanas, quizás de las más importantes. Vamos. El primer tesoro con el que nos encontramos es este relicario, esta urna, que contiene los corazones de 4 soldados chilenos que combatieron en quizá una de las batallas más sangrientas y famosas de la Guerra del Pacífico. En la campaña de la Sierra, ese Vietnam chileno que se vivió con posterioridad a la toma de Lima, se batieron contra con un numeroso contingente peruano. 2 días resistieron, 77 valientes chilenos, y terminaron muertos en circunstancias espantosas. Es importante recordar, es importante venir a visitar estos memoriales que nos construyeron como nación. Esta pequeña placa, casi escondida entre los pilares de una de las naves de la iglesia, de esta catedral, es una placa que estuvo errante con las continuas remodelaciones y limpiezas hasta que se perdió el paradero de don Diego Portales. Diego Portales fue uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia. Algunos lo levantan como el gran constructor del Estado, otros lo reniegan. Esta es la placa
que recuerda a nuestros próceres, los hermanos Carrera. Al primero en gritar libertad, como decía Neruda. Quizá uno de los próceres subestimados, él, con su hermana Javiera Carrera, una de las mujeres poderosas de la historia de Chile, sus hermanos y otros colaboradores, encabezaron el primer movimiento independentista. José Miguel Carrera está en este relicario de la patria. Ahora vamos a visitar la iglesia de los Agustinos. Esta esquina es muy particular. Ahí estaba la casa de la Quintrala. Todavía están los subterráneos donde se supone que penan. Esta iglesia es bien entretenida. Tiene en su entrada, como un detalle, una cruz templaria. Y a la entrada, a la derecha, una tumba de un caballero de Santiago, que en España fueron de alguna manera los herederos de la orden templaria. Se puede decir de esa manera. ¿Entremos? La iglesia de los Agustinos tiene en su altar a la izquierda el famosísimo Cristo de Mayo, el Señor de la Agonía. Si ustedes se fijan, tiene un detalle muy particular. La corona de espinas está sobre el cuello. Se cuenta que después del terremoto de 1647, el Cristo fue encontrado en la única pared que quedó en pie del terremoto, con su cruz intacta, su cuerpo intacto y la corona en el cuello. Y cuenta la leyenda que cada vez que los curas intentaban volver a la cabeza la corona, temblaba. La iglesia de los Agustinos se comenzó a construir en 1608 y fue entregada en 1625. Muy poco tiempo después, en 1647, el terremoto la destruyó casi completamente. Ocupaba toda la cuadra hacia atrás. Por los años fue vendiéndose la propiedad en secciones cada vez más extrañas, hasta trazar la extraña planta con la que cuenta hoy día. Más allá del valor espiritual, de las consideraciones religiosas, las iglesias son unos baúles de tesoros que guardan patrimonio republicano, arqueológico, artístico, de tremendo valor para todo el país. Vamos a conocer los jardines en donde estuvo la iglesia de la Compañía. Esta iglesia pequeña estaba repleta el 8 de diciembre de 1863. Era mes de María. Una iglesia llena de adornos, velas, telas y papel, que de pronto, con las lámparas de parafina, hace combustión, se enciende y por un pequeño detalle arquitectónico, terrible, 2000 personas mueren ese día. Una pequeña luz de esperanza surge de ese desastre histórico. Es la creación del primer cuerpo de bomberos de Santiago de Chile. En este espacio de tragedia se erige el monumento inaugurado 10 años después a los mártires, niños, jóvenes que murieron en la iglesia de la Compañía. Solo un detalle resta de toda esa construcción. Lo único que nos queda son estas dos campanas, que mucha gente no sabe, pero fueron vendidas como chatarra en algún momento después del incendio. Las iglesias no son solamente un objeto de culto, un objeto religioso. Han estado íntimamente ligadas a la República desde su inicio. Queramos o no, son parte de nuestra historia. Aquí mismo estamos junto al ex Congreso Nacional, junto a la ex Cámara de Diputados. En nuestra iglesia están enterrados muchos de nuestros próceres. Esta relación entre la República y la iglesia ha tenido sus momentos altos y sus momentos bajos. Es muy curioso que en un momento terrible de nuestra historia, como fue la dictadura militar, haya sido justamente esa iglesia, tan cercana en un momento a la oligarquía, la que le tendió una mano al pueblo chileno y lo ayudó a soportar
tiempos terribles. Nuestro guía turístico por un recorrido oculto y secreto, Jorge Baradit. Me gustaría partir con uno de los hitos ya contados ahí por Jorge, documentados además. 1647, un terremoto que al parecer arrasó con gran parte de Santiago y donde se empieza a diseñar lo que para muchos es una historia bien mítica, ¿no? La del Cristo de Mayo. Digo mítica porque algunos dicen que era propiedad original de la Quintrala, de la mismísima y temida Quintrala, Gonzalo Peralta. ¿Es cierto esto? Partamos por ahí. A ver, eso yo no tengo entendido que es así. Lo que sí es que la familia Lisperguer tiene una vinculación muy estrecha con los agustinos. De hecho, ahí él cuenta que eran vecinos. Y la vinculación no solo era religiosa, sino que también política, en un tiempo en que la Iglesia Católica tenía un poder político mucho mayor que el de hoy. Entonces esas relaciones eran muy importantes. Y se cuenta que tras el terremoto, pero esto ya es mitología, no es leyenda, el Cristo habría sido llevado a la casa de la Quintrala para protegerlo en vista que la iglesia había quedado destruida. Y qué bueno que la Quintrala cruzaba ante el Cristo de Mayo y al parecer ella sentía que el Cristo le ponía mala cara. Yo no sé si sería una proyección de sus culpas o qué diablos. Entonces, en un momento ella habría ordenado que sacaran el Cristo de la casa porque ella no toleraba hombres que la miraran mal. Eso está en el guión hasta de la teleserie. Claro, lo que pasa es que ese es el mito que crea Vicuña Maquena en este libro, que es gordo y es bien entretenido, que la Quintrala y los Lisperguer. ¿Qué cuenta ahí, Cristóbal? O sea, no, a ver, el trabajo que hace es fundamentalmente una biografía de Catalina de los Ríos, pero previo a contar toda la historia de la llegada de los Lisperguer, que es una familia alemana, igual que también al lado de los Flores, que originalmente era apellido Blumen. Se cambian a Flores, y ahí viene toda la historia de Catalina de los Ríos, que se transforma en una de las mujeres más poderosas de Chile, fundamentalmente por el poder económico que tenía. Y ahí es lo que contaba Gonzalo, que yo no tolero hombres que me miren con mala cara. Tira el Cristo a la calle, que era en esa época similar a tirarlo a la basura. Entonces, durante semanas el pobre Cristo de Mayo está ahí, a la intemperie, y ni los agustinos ni nadie se atrevía a llevárselo por miedo a lo que pudiera ser la Quintrala. Pero yo estoy de acuerdo con Gonzalo, eso es más que nada parte ¿cómo se llama? De los delirios, no sé, o de los cuentos de Vicuña Maquena. ¿Usted dice que a Vicuña Maquena hay que creerle la mitad? La mitad quizá menos, pero a ver, qué entretenido. Tiene los mismos vicios que Encina, ese es el problema. Escribe muy bien, pero falta fuente, aparato crítico, etcétera. Pero a ver, indudablemente yo creo que hay que irse con los hechos que son más tangibles. Sí. La vinculación política de los agustinos además de hecho es una de las órdenes más antiguas que llega a Chile, la de los agustinos, y el contacto que tienen, digámoslo, ya sea con la educación, con el tema de las iglesias, pero al mismo tiempo con las familias de élite de Santiago, los hace una de las órdenes más poderosas. Indudablemente la historia también está tapizada por un poco de inquina contra el Cristo Mayo. Está el libro de Miguel Luis Amunátegui, el terremoto de 13 de mayo de 1647, donde Amunátegui y tantas páginas que tiene el libro habla de la superstición espantosa del pueblo de Chile, que creía que por subirle la corona al Cristo temblaba, etcétera, y que además también mostraba cómo finalmente había una especie de histeria colectiva respecto a los terremotos y a la influencia de la divinidad. El obispo de Santiago, Villodres creo que era, había mostrado que solamente se había mantenido esa muralla donde estaba el Cristo, y esto en un signo. En fin, pero más allá de las coincidencias, más allá también quizá del sesgo que podría tener el relato Amunátegui o de lo que quisiera hacer Vicuña Maquena con su trabajo, que finalmente es un tema efectista, hay una historia que subyace, ¿no? Como lo había dicho Gonzalo,
y como lo han estudiado otras de las personas que están acá presentes, el poder político y el poder cultural y social que tenía la Iglesia lleva a que hayan íconos como estos, como el Cristo Mayo, que perduren hasta el día de hoy y que tengan una fuerza bastante grande en el ideario común de la población. Padre Montes, ¿qué simboliza el Cristo de Mayo? Bueno, es una representación muy preclásica de la muerte de Jesús, de la entrega de Jesús, que en América Latina, curiosamente, hay una frase de mi superior, el padre Costadó, tiene un artículo que dice a veces mucha sangre y poco Cristo. Mucha sangre y poco Cristo. ¿A qué se refiere con eso? Que a veces está la sanguinolenta. Esto es a propósito de la película de Mel Gibson. De la polémica película de Mel Gibson. La polémica, que es pura sangre, que a veces el pueblo doliente de América Latina sintió una identidad muy profunda con el Cristo doliente. Y entonces, a veces hay algo muy hondo del pueblo latinoamericano, su sufrimiento identificado con el sufrimiento de Jesús, pero a veces se silencian otros elementos del cristianismo. Entonces, ahí obviamente que es una figura particularmente dramática, la del Cristo de Mayo, que a la vez recuerda un momento particularmente doloroso del pueblo de Santiago de Chile en esa época, la destrucción de Santiago, donde la Iglesia estuvo muy cercana y a Jesús lo sintieron muy cercano. Ahora, para poder entender lo que sucede con el Cristo de Mayo, me gustaría que reconstruyéramos, pudiésemos visualizar el nivel de devastación que tuvo Santiago en ese terremoto. Mira, lo primero que me gustaría que entendiéramos es qué se sabe hoy del Cristo de Mayo. Eso es lo primero. Porque lo que se ha dicho acá es lo que dijo Vicuña Maquena, y sabemos que Vicuña Maquena, los papeles de Vicuña Maquena eran los que usaba él, y muchos de ellos no llegaron hasta nuestros días. Cuando uno recorre las bóvedas del archivo de los agustinos, efectivamente uno se encuentra la relación que tienen los Liesberger con los agustinos, y es una relación dadora de vida, digo yo, porque los Liesberger efectivamente se preocuparon de los agustinos en los primeros tiempos de ellos como orden. Entonces ya tenemos una relación que yo no la llamaría de poder, hay una relación de subsistencia, porque tenemos que ubicarnos en la fecha que estamos. ¿Estamos hablando de un país que está en ciernes? No, de una comarca que está en ciernes. Una comarca que con el terremoto, como tú preguntas, se devasta. Es una comarca en donde efectivamente el Cristo es el que queda en esa iglesia, según lo que cuentan los relatos. Yo me recuerdo que el escribano Toro Mazote de la época, antes de partir el terremoto, se lleva los papeles a su casa. Y nosotros nos encontramos con Ginés de Toro Mazote cuando leímos los papeles, y él cuenta que se lleva los papeles a su casa. Bueno, gracias a eso es que nosotros tenemos la posibilidad de conocer a puño letra lo que hubo antes en ciertos lugares. Por lo tanto, yo creo que es interesante cuando uno empieza a reconstruir la historia, no solamente la de la iglesia, el acercarnos a los archivos. Y en base a eso poder empezar a reconstruir una historia como la que estamos conversando acá de la iglesia, que lo conversábamos delante, está recién en ciernes construyéndose. Cuando me hablas, Marcial, de una comarca, ¿cómo lo podemos traducir para nuestros amigos en casa? ¿Cómo funcionaba Chile en aquel entonces? ¿Cuánta población había? ¿Cómo era esta ciudad capital, como la conocemos hoy, en 1640? Bueno, era una ciudad que tenía muy pocos habitantes. Los censos dicen, profesor, más 15.000 habitantes. Resulta que estos 15.000 habitantes estaban ubicados básicamente en un sector bien acotado en la zona de Santiago, y tú tenías algunos que se atrevieron ya a ir a la zona de Concepción. Por lo tanto, tú tienes están diseminados. Entonces, cuando aparece un elemento como este, desastroso, se te cae las casas que eran de madera, ¿de acuerdo? Iglesias de adobe, y no el adobón que después encontramos que acostado, sino parado. Obviamente que eso va a provocar un cisma interno que va a llevar a que el pueblo colonial vea en este Cristo
más que una devoción, un salvador. Ahora, es interesante si seguimos avanzando en los desastres naturales, pero eso podemos seguir conversando, porque en cada desastre natural podemos encontrar efectivamente esta manifestación, hasta en el desastre de 1985, muy cercano, donde tienes a muchos sacerdotes que en la calle estaban con la gente y mucha gente rezaba a María, y habían oraciones desde la televisión del Canal 13 rezando a María por este tipo de desastres. Por tanto, es un tema interesante que lo podemos ver desde 1647 en la larga duración. Gonzalo, ¿cuál fue el nivel de devastación de ese terremoto? ¿Efectivamente se vino la ciudad completa abajo? ¿Literalmente? Fue tan catastrófico que se discutió la posibilidad de abandonar Santiago y refundarlo en otro lugar. ¿Abandonar Santiago? O sea, claro. Amunátegui dice que había un lugar cercano. Yo no he sabido de cuáles fueron los otros emplazamientos que se discutieron, los posibles emplazamientos, pero sí se discutió seriamente el traslado de la ciudad por el nivel de devastación, por el trabajo que iba a costar la reconstrucción y también por las epidemias que podían surgir de la putrefacción de los cadáveres. Este es un dato muy relevante. Entonces, imagínate tú cómo quedó. Si eso se hubiese concretado, ¿no? Hubiese sido efectivo, hoy día estaríamos emplazados quizás ¿dónde, demonios? A partir de ese terremoto. Lo que habría que ubicar exactamente dos cosas. Un terreno protegido por la guerra de Arauco. Gracias. En segundo lugar, un terreno plano para, digamos, de partir el plano de Damero como tablero de ajedrez en la ciudad y el suministro de agua. Entonces eran los tres elementos fundamentales para la construcción o la fundación de una villa o ciudad en esos tiempos. Obviamente era muy costoso, porque si bien los vecinos estaban emplazados en lo que hoy día sería el Cerro Santa Lucía y la calle o la Panamericana o la costa, la línea del metro, y para el sur hasta la Alameda, y al norte el río Mapocho. El resto estaba ubicado en las huertas y las haciendas y las chacras aledañas. Y ahí estaba el suministro de digamos, alimentario a la población. Entonces no era tan fácil trasladar como fue en el caso de Concepción. Gracias. Porque Concepción se trasladó desde Penco a un lugar más protegido. Y eso fue, digamos, normal porque, bueno, en el sur las sublevaciones indígenas indicaban que había que tener un lugar más protegido que Penco, por ejemplo. Entonces Concepción se consideró, por el río Biobío, las laderas que habían, etcétera, tenían protección natural. Entonces Santiago, que prácticamente quedó devastado, significó, ¿no es cierto?, pensar en esa posibilidad. ¿Cómo nace la categoría sacra, ¿no?, de este Cristo, Padre Montes, que hoy y durante tantos años genera una procesión multitudinaria y donde corre este mito que cuando no se saca el Cristo a la calle y no se desarrolla esta procesión, tiembla, se mueve la tierra? La figura es una figura sacra, o sea, el Cristo ya en sí mismo, y adquiere una significación especial porque se lo liga a un evento particularmente grave en la historia de Santiago. Entonces como doblemente significativo. Una cosa un paréntesis. Por favor. Yo no sé si van a mostrar otras iglesias. Sí, tenemos. Porque luego si van a vamos mostrar hacer un otra, recorrido. yo eché de menos alguna cosa a la cual me gustaría haber hecho alusión. No, tranquilo, padre. La Merced. Se van a enojar el resto de la orden. La actual de la compañía. Ahora, pero me llama la atención esta historia de que luego del terremoto, devastación absoluta de la ciudad, la corona de espinas cae al cuello. Entiendo que, como cuenta la creencia popular, ¿no? Se intenta volver a
su posición original y es allí donde hay movimientos telúricos donde réplica. Los fieles dicen hasta aquí nomás llegamos. Réplica. Son réplicas. No es que son réplicas. Pero ¿es cierto que la réplica vino justo cuando intentaron acomodar la corona? ¿Usted es un descreído, García Huidobro? No, para nada, al contrario, no doy fe de... No, a ver. Hoy día creo. Voy a echar un recuerdo entre Franzani y yo. Una vez Ignacio me llama, o sea, me contacta el productor de Ignacio en la radio para hacerme una, ¿cómo se llama? Una entrevista corta. Y la cuestión es que 5 minutos antes de la entrevista viene el terremoto que asola al norte, ¿ya? Mi mujer estaba esperando guagua. Yo iba a salir a comprar el coche de la guagua, lo que pudo haber implicado que me hubiera pasado algo bien atroz en ¿cómo se llama? En el trayecto. Y la cosa es que Ignacio me decía entrevistar igual. Y estamos conversando y de repente réplica. Luego otra réplica y al final tienen que evacuar la radio. Con el tema del Cristo Mayo pasa algo más o menos similar. Primero, yo he leído distintos libros que tienen distintas, ¿cómo se llama?, versiones sobre si la corona se cayó o siempre tuvo en el cuello, digamos. Podría ser. Pero la cosa es que efectivamente cuenta la leyenda que cada vez que se trataba de subir la corona temblaba. Bueno, las réplicas del terremoto del 2010 se sienten hasta el día de hoy, de hecho, y se pudo haber hecho la asociación con eso. Y por otro lado, aunque es una coincidencia sería una coincidencia bastante afortunada, pero además también piensa en lo siguiente, es un terremoto que aparentemente fue muy largo, ¿no? O se creyó que era muy largo por las continuas réplicas, una detrás de otra, según Amunátegui duró 3 credos largos, ¿no? Que está el credo corto, el credo largo, eso significa que puede haber durado un temblor que duró 7, 8 minutos, o quizá más. Entonces, es como decía el padre, es un impacto profundo dentro de la sociedad santiaguina. Y además tú estabas preguntando el nivel de devastación. Bueno, piensa tú que quedaron algunas iglesias en pie, la mayor parte de los edificios de gobierno en el suelo, buena parte de la catedral en el suelo. O sea, es una cuestión de una ciudad que está hecha fundamentalmente madera y barro, como decía Marcial. No consta en ningún archivo que se cae. Claro. Ni que la sube, no hay. Lo que sí es interesante observar, y ahí sí me voy a Fernando Guzmán, por ejemplo, que es historiador del arte, cómo está hecha la estructura de esa imagen. Y hay un corte, ¿de acuerdo? Entonces podría efectivamente haberse colocado, pero yo estoy especulando. Sí, no hay ninguna parte que diga eso, ¿de acuerdo? Entonces es bueno, ya que estamos desmitificando, yo creo que efectivamente pudo haber caído. Dejémoslo ahí. Hablando de la espina, de la corona. Pero lo que sí está claro es, habría que, si lo miramos desde el punto de vista ya más científico, habría que ver la estructura, ¿de acuerdo? Cómo está hecha esta estructura. Es una cuestión física. Es una cuestión física. Yo lo que no entiendo, ¿cómo la corona puede caer si la cabeza es, digamos, es más grande estructuralmente que la frente? No, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta intentamos dilucidar la historia del Cristo de Mayo. Estás en Cultura Verdadera y ahora tráete una corona. Queridos amigos, esto es Cultura Verdadera cuando el reloj ya marca las 10 de la noche con 42 minutos. Estamos hablando en esta parte del programa de la historia oculta, desconocida, el lado B de la relación entre la fe y también algunos episodios catastróficos que ha enfrentado nuestro país. Hablábamos de este terremoto devastador de 1647 que da vida al fenómeno, al fenómeno del Cristo de Mayo. Yo me preguntaba antes de la pausa y estábamos justo discutiendo cómo es posible que esta corona de espinas que está en la frente, fisonómicamente una parte más estrecha que el resto de la cabeza, logra bajar hasta el cuello y luego nadie es capaz de volver a ponerla a su posición original. ¿Cómo podemos responder ese interrogante? Cristóbal. O sea, bueno, no soy experto en esto, digámoslo, además el padre tenía la palabra antes, pero hay una cosa que es cierto, o sea, como se ha hecho con otras reliquias en otras partes del mundo, habría que hacer un examen, digámoslo, de la construcción de la obra. Eso hay que dejárselo a los historiadores del arte y científicos que se puedan dedicar a eso. Es un trabajo fantástico, además, porque te permite entender cómo fue construida la obra, la datación, el tipo, en este caso el tipo de madera y los elementos que sirven para construir la figura, o sea, ¿qué pasa estructuralmente? Exactamente, y cómo lo ha afectado el paso del tiempo. Cayeran al cuello. Claro, y cómo lo ha afectado el paso del tiempo. Si eso también, estamos hablando de una escultura que tendrá, ¿cuánto? Más de 300
300 años, o sea, 400 años fácilmente. Entonces, hay todo un tema ahí que vale la pena investigarlo. Ahora, ¿cómo se dio este fenómeno? Si cayó, no se puede volver a subir. Bueno, yo prefiero seguir el camino del silencio ante la ignorancia, digamos, no lo sabría. Padre, ¿es cierto que esta procesión que se hace año a año, cuenta la leyenda, ¿no? Cuenta el mito que cuando no se hace la procesión, por alguna razón el Cristo de Mayo no sale a las calles, ¿se producen movimientos telúricos? Mire, yo soy poco partidario de discutir demasiado de este tipo de cosas. Por ejemplo, honradamente no me importa un bledo que le cómo bajó la corona. Me parece que en un programa en que yo quiero hablar de la fe en Chile, la significación, este es un hito interesante, el terremoto, la presencia de la iglesia y este símbolo. Pero de ahí es obvio que eso va generando, yo no creo, por motivo alguno, que el terremoto del año 10 se deba a que no salió la procesión. No tengo idea si salió o no salió. No es el tipo de cosas ni que yo creo ni que me preocupan. Me parece que la religión es algo mucho más profundo. Entonces el peligro es que termine uno discutiendo si cuántas espinas, si las espinas bajaron o no subieron, y eso a mí me parece, por lo menos para mi fe, no tiene ninguna significación. Se lo digo porque creo que es interesante compartirlo. Y no es que no sea creyente, yo tengo la fe puesta en otra cosa. Y eso es súper importante. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando uno se acerca a la historia de la iglesia, obviamente que tenemos vertientes para poder acercarnos, ¿no es cierto, Padre? Podemos entrar desde la historia eclesiástica y podemos entrar de la historia de la iglesia, o podemos entrar de la historia teológica, ¿de acuerdo? De la salvación. Por lo tanto, son posibilidades. Yo comparto lo que usted dice. Efectivamente, cuando uno se acerca a la historia de la iglesia y ya partimos desde la primera pregunta diciendo que es el alma de Chile, o partimos diciendo que efectivamente es la forma de pensar, sentir y actuar de un pueblo, obviamente que este tipo de elementos caen dentro del detalle. Por eso que yo comparto lo que usted dice. Yo creo que uno tiene que acercarse a la historia de la iglesia, por lo menos lo que ha hecho el equipo que estamos trabajando en el proyecto Historia de la Iglesia en Chile, que ya llevamos 4 volúmenes. Hemos tratado de tomar la historia de la iglesia desde las diferentes vertientes, pero siempre no perdiendo un punto, que estamos hablando de la iglesia, por tanto hay un tema de trascendencia, y el tema de la trascendencia no podemos dejarla de lado. Entonces la pregunta del Cristo de Mayo, yo creo que acota, es una realidad cultural, pero que se mantiene hasta el día de hoy en cuanto a la fe de un pueblo creyente. Pero, perdón. No. Yo creo que aquí hay un problema religioso y social, que son dos cosas que podrían estar separadas, pero que están unidas. ¿Por qué? Por el imaginario popular y la memoria histórica colectiva. Eso es un recuerdo que queda, ¿no es cierto?, y que va perdurando de siglo en siglo, va transmitiéndose de generación en generación. Es lo mismo que presentó el historiador con respecto a los símbolos que habían en la catedral, por ejemplo, portales, etcétera. Pero no habló, por ejemplo, de una cosa sumamente importante, que todos los ornamentos religiosos de oro y de plata que tiene la catedral fueron hechos en la hacienda calera de Tango jesuita, por ejemplo. Eso la gente no lo sabe, y eso tiene un valor histórico más trascendente que tal como decía el Padre, que el Cristo tenga la corona en el cuello o la haya tenido en la frente. El asunto es que está ahí, ¿no es cierto? Ahora, difícil que nosotros podamos dilucidar cómo bajó o por qué no sube, pero la creencia popular, el imaginario popular, la memoria histórica es lo que le da vigencia hoy día. Exacto, y en ese sentido es lo que también queremos discutir acá. Yo creo Padre, que perfectamente legítimo, por ejemplo, que artistas quieran estudiar la estructura de esa imagen, cómo fue hecha, de qué época es, me parece estupendo. Me parece legítimo que un historiador quiera recordar la memoria de un pueblo. Yo, desde el punto de vista estrictamente de mi fe, digo, yo respeto enormemente a ese pueblo creyente, pero para mí el tema de si pasaba o no pasaba por el cuello la corona
no tiene para mí en el problema estrictamente religioso tanta importancia, lo cual no quita que algunos historiadores, alguien quiera conocer las costumbres de Chile, las tradiciones de Chile, me parece legítimo. Bueno, justamente es el ejercicio que intentamos hacer esta noche y queremos pasar a continuación a otro punto donde la fe se pone a prueba, ¿no? Queremos recordar el incendio de la iglesia de Compañía, donde entiendo además se da origen a partir de este hecho a la primera compañía de bomberos de Santiago, en Valparaíso. De un tiempo atrás ya había una compañía funcionando, ¿no? ¿Qué pasó en ese incendio? ¿Qué pasó exactamente en ese incendio? ¿Qué tan brutal y devastador fue? ¿Cómo podemos reconstruir esa imagen? A ver, una de las iglesias que mayor asistencia tenía para la festividad de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, era precisamente la iglesia de la Compañía, que además era una iglesia muy bonita, digamos, arquitectónicamente, por lo que se sabe, digamos, era una joya arquitectónica. Estaba emplazada, de hecho, donde estaban los jardines del Congreso, y al lado estaba el Instituto Nacional, de hecho, en esa época, antes que se trasladara ahí a ¿cómo se llama? La actual ubicación ahí en Arturo Prat. A ver, ¿puedo hacer una...? Padre. Por favor. Esa iglesia era la antigua iglesia de la Compañía y lo del lado era la casa central de los jesuitas. Cuando los expulsaron, el colegio San Miguel, el instituto, y después se construyó ahí el Congreso y se dejó el jardín como... Y cuando volvieron, ya los jesuitas estaban en Chile, no se la devolvieron. De modo se llamaba de la Compañía, pero no era iglesia de la Compañía de Jesús cuando hubo el incendio. Entonces queda el nombre, digámoslo, y la tradición de que es una de las iglesias más importantes de Santiago. Entonces, en la celebración, aparentemente ahí lo que ocurre es lo siguiente: estaban en medio de la misa y como lo había señalado en la nota, era lleno de adornos, papel crepé, de hecho, lámparas de aceite parafina, etcétera. Y no se sabe, de hecho, qué fue lo que realmente gatilló el incendio. Se sabe que evidentemente que todos estos elementos tomaron fuego, pero ¿cómo fue, digamos? Y la cosa es que se prende todo esto en medio del ¿cómo se llama? Del caos, de tratar de abandonar la iglesia, al menos este es el recuento general que se hace. La gente trata de salir, pero el problema es que las puertas aparentemente de la iglesia se abrían hacia adentro y no hacia afuera. Entonces la gente, al tratar de salir, se agolpa contra las puertas y, vamos, por Dios, el caos, digámoslo, en un incendio llevó a que la gente se pegara una contra otra, digamos, y no se podían abrir las puertas. Entonces, al final, bueno, el resto de la historia tú ya te lo puedes imaginar qué fue lo que ocurrió. Y bueno, lo que pasa es que fue una escena dantesca. Yo quiero retrotraerme un libro de Alfredo Palacios Rojas que sacó hace muy poco, en donde él saca cartas de los sobrevivientes y de los que observaron lo que sucedió. La verdad que cuando uno va en el libro avanzando, dan ganas de parar el libro. Mujeres con sedas, obviamente ardiendo. Es cera la que hay en el suelo, efectivamente se abría hacia adentro. Por tanto, estamos frente a otro desastre. La pregunta interesante que se hacen algunos historiadores, como María José Castillo, se plantean el tema: ¿cuántas mujeres murieron? ¿Y qué pasa con la sociedad en la época? Es una cosa brutal que se está investigando, pero más que por el dato histórico, sino por el impacto de la muerte de la madre, de acuerdo con el impacto de la muerte de la hermana. Y eso es tremendo, porque posteriormente a ese lugar se construyó, de acuerdo, una imagen, y era una imagen oscura. ¿Se acuerdan que era una imagen, se manda a hacer una estatua que era oscura? Y obviamente que el gobierno de la época se da cuenta de esto. Bueno, esa imagen hoy día la tenemos en el cementerio general. Y posteriormente traen una imagen obviamente más clara. ¿Por qué? Porque fue un impacto para la sociedad chilena. Hemos visto dos desastres. Y cómo nos levantamos de esos desastres. ¿De acuerdo? Y ahí hay una fe que levanta a este pueblo. Y lo va levantando a través de la construcción. Como decía muy bien el profesor, construcción de la memoria histórica. Y por tanto es un desastre. Yo invito, de acuerdo, que se lea ese libro. Yo creo que es impresionante, de acuerdo, darnos cuenta que eso sucedió con antecesores nuestros, de acuerdo, y uno pasa por ahí y ahí fue.
Gonzalo, fue un lugar. ¿Cuántas mujeres aproximadamente había al interior de la iglesia? Las cifras que se manejan son aproximadamente 2.000 personas que murieron calcinadas dentro de la iglesia. Y sobre todo mujeres. En su gran mayoría mujeres que participaban de la ceremonia. Claro, una acción mariana. Y mujeres de la élite santiaguina. Así es. Entonces, el impacto que provoca es que prácticamente no había familia de la élite de la capital que no tuviera una mujer muerta en el incendio de la compañía. O sea, esto fue un golpe al alma. Fue una catástrofe. Horrible. Pero, mire, yo estuve revisando prensa de la época, los diarios donde se publican los relatos del incendio de personas que estuvieron ahí, porque vivían en Santiago y corrieron a intentar ayudar. Y había escenas tan atroces como, por ejemplo, que en la puerta de la iglesia, al intentar escapar, las mujeres empezaron a amontonarse. Porque se apelotonaban y no podían salir y las tironeaban tratando de sacarle, y mientras las tironeaban comenzaban a quemarse. Esa clase de imágenes. Y yo quisiera agregar algo. Esta tragedia provocó después un debate político que es muy interesante, en el cual agarró mucho vuelo los liberales. Y ahí tenemos como emblema a Vicuña Maquena, que escribió mucho sobre el desastre de la compañía, luego publicó un libro, publicó en la prensa, etcétera, donde se culpa a la Iglesia Católica, y en este caso en particular a los jesuitas, de ser los responsables de esta tragedia. Wow. Primero, por no haber tomado las providencias del caso, y luego porque ellos decían de que la Iglesia Católica tenía una influencia nefasta sobre la sociedad chilena a través de las mujeres, quienes aún mantenían más fe que los hombres, y de esa manera, a través de la familia, influían en la sociedad. Entonces empiezan a acusar a la iglesia de ser la responsable de esta tragedia, de haber atraído y haber mantenido a las mujeres, digamos, en la idolatría y la ignorancia, y que el producto de esa atracción, de esa manipulación, finalmente había sido una muerte trágica. Padre, ¿qué antecedentes tiene usted de esta discusión histórica, política, post-incendio? Mire, como yo digo, curioso lo de Vicuña Maquena, porque los jesuitas no tenían arte ni parte. Es decir, no tenían la iglesia ni organizaban el culto. Obviamente es un asunto trágico en una ciudad muy pequeña. Yo dificulto que sean 2.000, que es la cifra que siempre se da, porque meter 2.000 personas en una iglesia no es tan fácil. Por ejemplo, meter en la iglesia actual de San Ignacio, que es más grande, no es tan fácil. Entonces, pero en fin, es como ridículo empezar a discutir si eran 1.800 o 1.500. Es una tragedia brutal. Ahora, me parece que la discusión política es parte del encono de las dos visiones globales, que se aprovecha cualquier cosa para que uno acuse al otro, viceversa. Es una discusión que me parece un poco ridículo, que culpa del incendio sea que haya un culto. Pero me parece que... Lo que pasa es que en el siglo XIX, como lo saben mis colegas acá, hay una discusión más bien ideológica, de acuerdo, proyectada en la historia. Entonces tenemos a Vicuña Maquena, el mismo Barros Arana, que Barros Arana habla de la iglesia, pero poco. Pero por ejemplo, las capuchinas llegan en 1727, y para Vicuña Maquena lo importante de las capuchinas eran las naranjitas que trajeron de Europa. Es decir, pero es un tema más ideológico, y efectivamente por el otro lado también estaba la respuesta. Ya, por eso que la culpa es parte del cotidiano, de acuerdo, que se estaba planteando, obviamente, con la mirada lejana. Nadie tiene culpa, fue un hecho que sucedió en una circunstancia atroz, que obviamente nos ayuda también a comprender lo que significaba también tener una cantidad de personas dentro de un lugar físico como ese, a la luz de las velas que estaban prendidas. Claro. Pero no tenía asidero absoluto, lo que decía Vicuña Maquena. Pero además también, como, tomando un poco lo que decía Gonzalo, o sea, es la avalancha que viene después lo interesante. Fíjate tú, en 1864, los diputados radicales presentan un proyecto de separación de Iglesia y Estado, que fracasa, naufraga. Después viene el tema de la libertad de culto, el año 65, que además es un proyecto redundante, porque al final el proyecto termina diciendo lo mismo que decía la Constitución. Y de ahí se inician una serie de otras, ¿cómo se llama?, discusiones
como bien decía Marcial, de orden ideológico, pero que siempre en algún momento de la discusión sale el tema de la compañía, el tema de la superstición, o como Santa María decía en una carta que le escribe a Lastarria, dice, respecto al tema de la discusión de la ley sobre libertad de culto, dice, bueno, menos mal que todo esto ha terminado y no ha sido gracias a las mujeres y a los sacerdotes que tratan de mantenernos en la oscuridad, una cosa así, una carta de abril, mayo de 1865, junio, perdón, del 65, es bien interesante. Entonces, indudablemente esto también abre espacios, digámoslo, para una discusión que ya se venía alarmando de antes en Chile y que, si bien esto es un hecho muy puntual, que incluso uno lo podría mirar dentro del punto de vista del acontecimiento solamente, ya en perspectiva histórica, de todas maneras es uno de los puntapiés iniciales para un grupo político que va a tomar esto como un modelo o como un ejemplo de la supuesta culpabilidad de la Iglesia. Ahora, yo no sé, quizás habría que culpar al arquitecto o a quien sea que hizo las puertas que se abrían hacia adentro y no hacia afuera, etcétera, pero esto, como se ha dicho acá, no tiene nada que ver con el culto mismo. Esto es un dato de la causa nomás, que es atroz, espantoso, una marca que va a quedar en la sociedad chilena, en la sociedad santiaguina, perdón, durante buen tiempo, pero al mismo tiempo también va a servir como como te decía, el escalón inicial dentro de una construcción mucho más grande y una discusión mucho más potente sobre las relaciones entre Iglesia y Estado. Por ejemplo, ahí, hay una cosa, por una necesidad, bueno, evidente de controlar los incendios. Me imagino que no hubo capacidad alguna de poder contener No, porque no había bomberos en Santiago. No. Pero uno de los motivos por los cuales se retrasa la instalación de los bomberos en Santiago, a diferencia de Valparaíso, es que los bomberos no eran solo un grupo de personas que apagaban incendios, sino que tenían también cierta tendencia política, más relacionada a lo que era el liberalismo o el radicalismo que estaba recién comenzando, una forma de sociabilidad distinta. No, y la distinción claro, entre la primera compañía y la segunda compañía. Exacto, porque la segunda compañía, cierto, radical, masón y bombero. Pero además también la segunda compañía es la compañía verde, la de los radicales, liberales, etcétera, pero fundamentalmente radicales. Ahí estuvo Valentín Letelier, MacGyver, etcétera. Pero la primera compañía es de liberales y conservadores. Entonces, claro, también hay un tema ideológico. Exacto. Porque es un club social. Entonces, en Santiago se resistía la instalación de un cuerpo de bomberos por digamos, este ethos que tenían los bomberos, que eran más relativos a un mundo liberal o radical. Pero después de esta catástrofe ya no había argumento que pudiera detener la instalación de bomberos por la necesidad evidente de que hubiera para combatir los incendios. Casi inmediatamente entonces se empieza a articular la fundación de esta primera compañía en Santiago. Bueno, volviendo al tema de la estructura y la construcción de la iglesia, tal como decía el padre, esa iglesia fue la primera que tuvo la compañía en Santiago, en el solar de donde está ubicada el antiguo Congreso Nacional. Pero esa iglesia se había caído en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y el rector, el padre Ferreira, la reconstruyó. Entonces, la estructura que tenía, el diseño, era colonial y no se había modificado. Entonces, eso puede explicar también, y tal como decía, difícil que hubiera contenido 2.000 personas por la capacidad física del lugar. Entonces, esa situación fue una catástrofe impensada porque fue algo inesperado. No fue algo que tenga que ver ni con el culto, ni con la religión, ni con la política. Fue una situación, claro, hubo poco cuidado, tanto papel y tanto, porque era el día del 8 de diciembre, claro, y tanta vela. Eso. Hoy día, y además que toda la gente va con la vela, preocupados con la seguridad que antes. Eso. Padre, aprovecho de preguntarle, ¿Chile es un país más cristiano o más marianista? ¿Cómo usted lo podría definir? Digo, la figura de María, ¿qué tan preponderante es en nuestra idiosincrasia, en nuestra fe? Porque esa pregunta se la hago como puntapié inicial para entender la figura de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Bueno, si yo fuera chantateano, pero soy cristocéntrico, claro, diría inmediatamente María. No, yo creo que es obvio que hay una devoción muy profunda a la Virgen, pero la razón de ser de María es que es la madre de Jesucristo.
O sea, ella no tiene existencia por sí, la tiene, pero su calidad de madre es por ser la madre de Jesucristo y es querida como tal. Entonces, yo creo que Chile es un país muy mariano, pero es cristocéntrico a través de ella, fuertemente. Y usted ve que acabamos de hablar del Cristo de Mayo, y un poco, o sea, no sé si... obviamente podría estudiarse ciertas formas de gente que a lo mejor se extralimita en una cierta devoción, pero normalmente la Iglesia ha sentido que la devoción mariana lleva naturalmente a aceptar el Evangelio. Exacto. Gonzalo Peralta, ¿cómo es que la Virgen del Carmen se convierte en la patrona de Chile? A ver, yo quisiera agregar algo ahí, que la devoción a la Virgen en Chile y en América Latina, con las distintas devociones que hay, tiene que ver con, diría yo, el sentir una mayor cercanía que con la imagen de Cristo, que quizás es algo más inconmensurable. Entonces se hace más sencillo, más fácil y más cercano tener devoción por la imagen de la Madre, o en otros casos con lo de los santos. Entonces, cuando preguntan si Chile es un país más mariano que cristiano, yo creo que tiene que ver con la devoción popular, ¿no? Y que la devoción popular tiene una gran cercanía por la Virgen. Ahora, teniendo en claro ese punto, que me parece interesante por ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Qué hay detrás de la historia de esta patrona? No, yo ahí lo ignoro, no sé. Caballeros, pregunta abierta. La Virgen del Carmen, o la Virgen, o el culto mariano llegó a Chile desde el comienzo de la conquista. Fue la primera. Y fue introduciéndose en el alma popular y en vuelvo a hablar del imaginario, ¿no es cierto?, la memoria, hasta que los patriotas tienen que abandonar el país y se van a Mendoza. Y resulta que cuando sale el ejército libertador, San Martín dice que la Virgen del Carmen es la patrona del ejército de los Andes, o sea, el ejército libertador. Y en la víspera de la batalla de Chacabuco, Bernardo O'Higgins declara que la Virgen del Carmen es la patrona y generala de las armas, no del ejército, de las armas. Y después de vencer, ¿no es cierto?, en la batalla de Chacabuco, dice que en el lugar donde se establezca, ¿no es cierto?, la victoria definitiva del país, allí se edificará un templo a la Virgen del Carmen. Y eso es el templo votivo de Maipú. Esa es la historia, digamos así, digamos, directa, ¿ah? Pero detrás de eso, tú tienes todo Chile, de norte a sur, cultos marianos, la Virgen de Andacollo, la Virgen de la Tirana, Peña, la Virgen de la... En fin, para donde mire, y todos representan en el fondo a la Virgen, que es una sola, pero con distintos apellidos. Ahora, entre paréntesis, la Virgen del Carmen, Carmen significa jardín. Es como algo florido, algo muy fresco, muy, digamos, liviano para llevarlo como recuerdo, ¿no es cierto? Las flores. ¿Marcial? Sí. América es mariana. América es mariana. Sí. No solamente... Nosotros no podemos desligarnos, estamos en América. América es mariana. Con la llegada de los franciscanos llega María, con la llegada, en fin, de las órdenes de los primeros tiempos llega María. A Chile, obviamente que en el Anca de Pedro Valdivia vino la primera imagen, que hoy día la tenemos en la iglesia de San Francisco. Pero ¿qué significa María dentro de la historia de la iglesia chilena? Yo creo que eso es importante. María es la acompañante, María es la compañera de ruta de la historia de la iglesia de este país. ¿Eso qué significa? Habitualmente en la historia siempre vamos a tener culto a María, hasta con gente como Santa María, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener culto a María. María está presente. Ahora, lo interesante es que
esta María presente también es compañera. Debemos recordar que Chile, me atrevería a decir hasta el año 60, estaba medio enquistado. Estábamos entre las cordilleras, el mar, los hielos y el desierto. Por lo tanto, acá solamente éramos una comarca un poquitito más grande, pero efectivamente éramos muy pocos. Y los desastres naturales y todo lo que nos iba sucediendo, y esta reconstrúyete Chile permanentemente, María es compañera de ruta. Por eso no me cabe la menor duda cuando uno va de norte a sur en Chile, se encuentra con animitas, es decir, no con animitas, se encuentra con ermitas, de acuerdo, Mariana, y se encuentra con mucha devoción. Si hoy día empezara a temblar, a mí no me cabe la menor duda que más de alguno de nosotros diría: Santa María, ayúdame por favor, de acuerdo, que estén bien mis hijos, o Dios te salve María, llena eres de gracia. Es decir, es muy presente en la cultura chilena, no, es muy presente en la idiosincrasia del ser chileno. Marcial, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta seguimos descubriendo qué hay detrás de nuestra patrona. Vamos y volvemos. Esto es Cultura Verdadera a través de las pantallas de la red. Queridos amigos, en Cultura Verdadera hablamos de la historia de Chile hoy desde la perspectiva de la fe católica. Hemos pasado por algunos hitos relevantes y antes de la pausa hablábamos de la Virgen del Carmen y cómo se convierte en la patrona de Chile. Avanzando en nuestro programa, porque el tiempo es nuestro principal verdugo, yo me pregunto, ¿es la educación uno de los principales aportes de la Iglesia Católica en Chile? Ya lo decía Cristóbal al iniciar el programa, ¿no? ¿Están de acuerdo con ese concepto, con ese postulado? Claro. Sí. Bueno, a lo largo de la conquista y la colonia es la única institución que imparte educación. ¿Es la única? Es la única, es fundamental, es fundamental. Y luego, claro, después de la independencia, cuando empieza ya a construirse la educación pública chilena, empieza a perder un poco esa predominancia, pero aún sigue siendo muy importante. ¿Cuándo nace el primer colegio laico en Chile? Del Instituto Nacional ni siquiera, porque después estuvo bajo control de la Iglesia durante un buen tiempo. Lo que pasa es que empezaron a surgir también colegios privados. Claro. José Joaquín de Mora se puso con un colegio, Andrés Bello se puso con un colegio en su momento, pero eran, como Rafael Minviel, pero eran colegios privados, que no tenían el mismo estatus, ni tampoco la misma calidad que tenía, por ejemplo, la educación eclesiástica, que llevaba varios siglos, y bueno, con el tímido avanzar del colegio laico en el sentido estricto, mirándolo desde la perspectiva del liceo, digámoslo. Yo creo que no te podría decir cuál es el primero ni desde cuándo, pero los liceos, se empiezan a fundar de la década de 1830 en adelante en Chile, en las capitales de las provincias, ¿ya? Pero siempre tenían como collera precisamente al colegio eclesiástico de la orden particular X que podía estar ahí, padres franceses, por ejemplo, los jesuitas en su momento también, y así. Entonces, yo creo que ahí se empieza a dar una especie de... Hay varias velocidades respecto al tema de cómo se va desarrollando la educación, pero quizá desde el punto de vista más relevante y quizá tomándolo en consideración así en una perspectiva larga, no solamente la educación escolar es relevante, sino la universitaria. El surgimiento de las primeras universidades conventuales, que quizá el nombre de universidades era muy grande, pero daban título de todas maneras, la Pencopolitana en Concepción, la Universidad Santo Tomás de Aquino, que la regentaba los dominicos, si no me equivoco, etcétera. Y después la Universidad de San Felipe, que es una universidad que, si bien es, ¿cómo se llama? Una universidad creada por la corona, de todas maneras está bajo control de la Iglesia. ¿Todas las mencionadas más antiguas que la Universidad de Chile? Sí, claro. Sí, la Universidad Santo Tomás de 1622, creo, la Pencopolitana poco después, la Universidad de San Felipe en 1747, que sirve como base después a la Universidad de Chile. Pero el Colegio Mayor de San Miguel, también, de los jesuitas, consiguió de Felipe II la autorización para dar grados académicos. Y el pontífice, el Papa también. Nosotros tuvimos los títulos universitarios en 1622. Claro. 1622. Claro, para que veas tú, la universidad, cuando nos expulsan a nosotros, parten los jesuitas y entre ellos, por ejemplo, el abate Molina. Y el abate Molina pasa de la formación chilena a ser uno de los principales profesores de la Universidad de Bolonia, que es la primera universidad,
y sus teorías se adelantan 50 años a Darwin. Así es. O sea, es interesante para pensar que el nivel que teníamos en Chile era capaz de compararse en ese momento con Europa, con lo mejor de Europa y con visión anticipatoria. Eso es muy notable. Ahora, concentrándonos un poquito en los colegios, Marcial, Sí, no. ¿quiénes fueron los primeros alumnos, ¿no? ¿Quiénes se educaron en estos primeros colegios católicos? A ver, antes que eso, mira, la pregunta es la importancia de la iglesia y la educación. por supuesto. Claro que es importante, pero yo no me quiero detener más que cuál es el primer colegio, sino en lo que se enseña. Los valores esenciales del catolicismo todavía se enseñan en universidades laicas, todavía. Y eso es importante exponerlo acá. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que cuando uno observa lo que decía el padre, que efectivamente en la expulsión un personaje como Abate Molina es un hombre tan importante adelantado a Darwin, para que te des cuenta, pero ahora si nos vamos al 19, una facultad de teología inserta en la Universidad de Chile donde nace, y después desde la sociedad misma nace la Pontificia Universidad Católica. Es decir, pero hay una necesidad, es una necesidad valórica, hay una necesidad de formación de la ciudadanía. Y la formación de la ciudadanía era a través de los elementos morales católicos imperantes en la época, y yo me atrevería a decir hasta ahora, o si no, habría que solamente retrotraernos a mirar la cantidad de universidades que son directamente católicas o de dueños católicos y que piden a través de sus formaciones generales, ¿de acuerdo?, dar pie a una cultura, a un valor agregado de convivencia que ha tenido Chile durante toda su historia. Eso es, ¿qué es lo que se enseña? ¿Y a quiénes se les enseñaba en aquel entonces? Mira, yo quiero seguir con la idea del padre. A mediados del siglo XVII, el padre Diego Rosales escribe un documento en el que señala, refiriéndose al Colegio de San Miguel, le dice: la Universidad de Santiago de Chile imparte estudios similares a los de la Universidad de Córdoba y de Tucumán, para que tú veas que sin tener el rango así de universidad, pero reconocida por el rey y por el papa, ¿cierto? Aquí los estudios que se hacían eran muy valorados. Ahora, si nosotros hablamos de la educación, tenemos varios niveles. Estaba la Escuela de Primeras Letras, ¿no es cierto?, donde los jesuitas, por ejemplo, admitían gratuitamente o becaban a niños pobres y también recibían, por supuesto, a niños de las familias más pudientes. Después tenemos un segundo nivel que podríamos decir que las de segundas letras, que sería la enseñanza media de hoy día, y luego la enseñanza universitaria. Entonces, dependiendo de los niveles, eran los alumnos que iban. Y la importancia que tiene la Compañía de Jesús en esta materia es que en 1599 establece un programa educativo que se llama la Ratio, donde está el currículum y está el proyecto educativo que tiene que enseñarse en todos los colegios, universidades, colegios menores, colegios mayores. La carta madre. La carta madre es como hoy día que a los colegios le piden el proyecto educativo. Claro, ellos lo hicieron en 1599. Y eso se empezó a aplicar, y ellos perseguían la formación de un hombre racional, humanista y cristiano. Esos eran los valores que tenían que tener tanto en el nivel básico, medio y superior. Ahora, hay colegios de naturales, y ahí está el Colegio de Naturales de Chillán, ¿de acuerdo?, donde tiene mucho que ver, los franciscanos. Me quiero ir hacia los franciscanos. Nosotros tuvimos el de Chillán, los jesuitas tuvieron el colegio para los hijos de caciques y naturales. Ahora teníamos en eso, los franciscanos, todos había escuelas, nosotros tuvimos un colegio un poco más... Así es, el colegio, yo estoy refiriéndome, Karin Pereira hace un muy buen ejercicio sobre cómo se le enseñaba, ¿de acuerdo?, en el colegio franciscano en Chillán. Y es muy interesante la pregunta que tú me estás diciendo, porque son hijos de caciques. Ahora, el problema es lo siguiente:
que resulta que la enseñanza era erradicarlos un poco de su propia cultura. Y ese es un problema. Y hay algunos profesores hoy día, hay algunas investigaciones que están diciendo cómo los erradicaban y los traían de acuerdo a una realidad que no era la de ellos, desde la enseñanza del idioma. Y ahí yo me quiero detener en algo que me gustaría plantear acá. Hay muchos historiadores que lamentablemente han seguido la veta desde el siglo XIX diciendo que las mujeres no escribían en la colonia. Eso no es así. Hemos descubierto muchas cartas de mujeres de acuerdo de los conventos, de los primeros conventos. Y también la pregunta que uno se hace, ¿quién le enseña al niño cuando el hombre va a la guerra a leer y a escribir? Es la mujer. Por tanto, eso está en ciernes. Y la historia de la mujer en este país se está empezando a reescribir, o mejor dicho, se está empezando a escribir recién. Entonces, y ahí la Iglesia tiene mucho que decir en los primeros años. Y fíjate, la figura, no, padre, por favor. Yo creo que es interesante a propósito la educación de colegios, pero previamente los jesuitas llegan a Chile en 1593. Y son 6 jesuitas, entre los cuales viene el padre Luis de Valdivia. Pero es súper interesante saber que él llega a Chile hablando el mapudungun. Hablando el mapudungun. Él, con lenguaraces que llamaban a los traductores, había aprendido en Lima y Bolivia, había aprendido el mapuche, y él llega y dice que no se puede seguir enseñando catecismo en castellano, que a la gente del lugar hay que hablar en su lengua. Y él escribe la primera gramática mapudungun que existe. Ahora, él además comienza una lucha brutal en defensa de los indígenas, porque el año 98 está el alzamiento que matan a el gobernador de Chile, que era pariente de San Ignacio de Loyola. 1598. El desastre de Curalaba, que le llaman, no sé si desastre o... Llevaban 5 años los jesuitas, y ahí ya el padre Valdivia formula la idea: hay que reconocerles a los mapuches soberanía en su territorio, no ir a pelear con ellos, sino poner una barrera defensiva. Padre, debo interrumpirlo brevemente. Hacemos un corte, este es el último alto en Cultura Verdadera, y a la vuelta hablamos de la historia de los jesuitas en Chile, fundamental congregación para entender lo que estamos hablando hoy en nuestro programa. Vamos y volvemos, no te vayas. Queridos amigos, abriendo la semana acá en Cultura Verdadera, les quiero contar y los quiero invitar además a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pisco sour de la capital, Restaurant Pisco Sour, que queda ubicado en Pasaje Plaza Egaña 68. Puedes visitar también su página web piscosourplazagana.cl o llaman al delivery 22895-4751. Ya lo sabes, Restaurant Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Hoy en Cultura Verdadera, con nuestro hashtag abierto para sus preguntas y comentarios, revisamos parte relevante de la historia de Chile de la mano de la fe cristiana. Se ha mencionado la congregación jesuita varias veces en esta conversación, fundamental para la construcción de este país, y interesante también revisar cómo una congregación rechazada, que fue expulsada en algún minuto, hoy ostenta la figura de un santo. Quiero que revisemos la siguiente nota a continuación. Es la historia de los jesuitas en Chile, acá en Cultura Verdadera. Considerada como una de las órdenes religiosas más importantes en Chile. La base de su fe es el profundo amor personal a Jesucristo. Ese es el decreto número 1 de los mandatos de la Compañía de Jesús, y en eso todos los sacerdotes de la orden están de acuerdo. Desde Italia, donde la orden fue fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola, llegaron a Chile en 1593 y su labor se dedicó, en primer lugar, a la educación de todos los grupos sociales, principalmente a la élite de la época, y a la evangelización de los indígenas del país. Principalmente está la labor evangelizadora, y otro de los elementos que tú lo puedes ver aquí mismo es su relación con la educación. La educación en el más amplio sentido, desde la educación de los niños hasta la educación universitaria. Mucho tiempo también centrado en la formación de las élites, por eso que también causaban escozor, porque formaban a las élites en principios cristianos, pero también en esa coherencia cristiana que a veces chocaba con las necesidades de gobierno o de dominación de las élites. Pero también tuvieron un rol muy importante
importante en la relación con los indígenas. La labor de evangelización de los indígenas también y de difusión del cristianismo, siempre con una mirada muy moderna desde el punto de vista antropológico, de vincular las antiguas creencias con las nuevas creencias. La idea es que no fuera una ruptura total, y en eso tuvieron mucho éxito. O sea, los jesuitas son en gran parte responsables de alguna manera y los principales ejecutores de esta labor de evangelización en todo el continente. En el año 1767 fueron expulsados de los dominios del rey de España. La mayor parte de los 181 jesuitas chilenos que partieron al exilio se refugiaron en Italia, donde prosiguieron su labor cultural y religiosa. Son expulsados en la segunda mitad del siglo XVIII, justamente por el alto nivel de poder que habían alcanzado, por las riquezas que tenían, pero sobre todo yo creo los jesuitas fueron muy modernos en el sentido también de la educación de las élites. Recuerda que muchas de las élites que van a llevar a cabo después las independencias de los distintos países americanos, muchos de ellos fueron educados por jesuitas. La expulsión de los jesuitas va a generar una herida muy grande en el territorio americano, en el mundo de los blancos criollos. Ahora, como conversábamos en algún momento, eso también benefició a muchos criollos y a algunos españoles también que se hicieron con las tierras de los jesuitas, obteniéndolas a muy bajo precio o prácticamente expropiándolas. Es decir, hay que pensar el nivel de poder y de extensión de las tierras de la congregación se convertían en una presa muy preciada para otros grupos de poder. La medida del exilio fue levantada en 1815 por Fernando VII, lo que permitió a la compañía volver a instalarse en Chile para recomenzar su obra desde las cenizas. Al año siguiente, los jesuitas regresaron a Chile, donde continuaron su labor apostólica dedicada a la enseñanza, mientras que la misión evangelizadora de los indígenas fue reemplazada por la ayuda a los pobres. Sin duda, el mayor referente de los jesuitas en Chile es el Padre Hurtado, el que además se transformó en el segundo santo chileno, sumándose a Santa Teresa de los Andes. Él va a ser una figura que viene de la élite, que está formado, que estudia Derecho en la Universidad Católica, que entra a la Compañía de Jesús, formado por los jesuitas, y él va a tener un rol preponderante en la acción social del catolicismo, es decir, en hacer ver a las élites gobernantes y dominantes del país la importancia de acercarse a otros sectores sociales, pero haciéndoles ver también su egoísmo, haciendo ver la injusticia, la desigualdad. Abogado, legislador y jesuita chileno, se transformó en el patrono de los trabajadores en Chile. Su lucha y defensa por los pobres y la clase obrera le valió el cariño popular, pero también ser tildado por la élite de la época como cura comunista o cura rojo. Está claro, hoy en día es considerado un santo, prácticamente bien visto por todos, pero en esa época causó mucho escozor, mucha rabia, hubo muchas columnas de algunos diarios conocidos de la capital en contra de columnistas, famosos políticos que hablaron en contra de Alberto Hurtado por considerarlo prácticamente un hombre cercano a ideas de izquierda, comunistas. Le dijeron muchas cosas, justamente por hacer ver dentro del mundo católico las incoherencias, las desigualdades. Pero al mismo tiempo tocó el corazón de muchos. El Hogar de Cristo es uno de los resultados, digamos, de esa acción. Dar hasta que duela es quizás la frase que mejor define al Padre Hurtado, así como El Hogar de Cristo es una de sus obras más memorables. Con 51 años, Luis Alberto Miguel Hurtado Cruchaga falleció en 1952, producto de un cáncer. Pero con su muerte, su legado solo se hizo más profundo y sus enseñanzas se quedaron en la mente de millones de chilenos que hasta hoy recuerdan su vida y obra con cariño y devoción. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. ¿No es cierto? Una empresa precapitalista, ¿ya? Pero más que eso, ¿no es cierto? Hay que ver que en los tres países los tres imperios que yo te he señalado, las razones son nimias. Por ejemplo, en Portugal, que el rey tenía un amante y que los gestores de un asesinato para terminar con ese romance eran los jesuitas. En España, ¿no es cierto?, que por digamos, las capuchas y encapuchados de Madrid, pero no se dice que detrás de eso había una crisis económica fundamental en España y que de alguna manera se necesitaba tener recursos para salir de la crisis. Y Campomanes
que fue el autor de todo el conde de Campoamán, jefe del Estado, del Consejo de Estado, fue el autor de un dictamen, ¿no es cierto?, que tiene 743 puntos, donde va dando y argumentando por qué se debe expulsar a los jesuitas. Entonces dice, por ejemplo, en el caso de Chile, en 900 kilómetros tienen 60 haciendas, lo que constituye un poder económico extraordinario. Y va enumerando causas, y así sucesivamente, y al final dice, al rey le recomienda que cuando dicte la pragmática sanción, como se llama la expulsión de los jesuitas, dice, le recomienda que reserve a su real ánimo la expulsión. Los jesuitas son expulsados prácticamente con lo opuesto. ¿Qué sucede con esos bienes? ¿Qué sucede con esas tremendas riquezas, Cristóbal García Huidobro? Bueno, a ver, en el caso de España se crean las famosas juntas de temporalidades. Para traerle un lenguaje moderno, digámoslo, lo que ocurre aquí es una expropiación de tierras, así como también de la riqueza material. A los jesuitas se les dejó abandonar Chile con una maleta, creo que era, y creo que el devocionario, digamos, y tabaco. Y tabaco. ¿Y sería? Y chocolate. El caso de Molina, por ejemplo, o sea, el abate Molina, que lo habían mencionado acá, él tenía le quitaron sus manuscritos. Los manuscritos de la historia física y política. Wow. Se los devuelven varios años después, cuando él ya creía que estaba perdido. Esa es su obra monumental, y es un personaje que él estaba comprando libros, que era un chileno, y que justo él fue a despedir al abate Molina porque había sido profesor de él. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, dice, ve a los españoles vendiéndose entre los soldados que le habían quitado sus cosas, a ver quién se quedaba con los baúles, etcétera. Y finalmente dice, muy bien, ¿cuánto quieren? Tanto. Pum, una bolsa con oro, compra las cosas, años después va a Bolonia y le dice, padre, ¿se acuerda de mí? Aquí tiene los manuscritos, y por eso uno de los libros está dedicado a él. Entonces se iba con lo opuesto, ¿ya? Y aquí lo que ocurre es lo siguiente. Las tierras, así como la riqueza, pasan al control de la Junta de Temporalidades, que es una institución, digámoslo, de carácter, estatal, el cual se empieza a ver, se hacían remates, digámoslo, de los productos, de las tierras, etcétera. De ahí el Estado asume, pero remata. Claro, porque como bien lo ha dicho don Guillermo, lo que se intenta hacer es caja, en definitiva. Esto es una crisis económica, porque la corona española necesita financiar sus guerras, necesita financiar una reforma que se está dando en el Estado en general, ¿cómo se llama? En España, con Carlos III, y además también aquí hay como una especie de reordenamiento entre el poder de la élite en distintas partes de América. No por nada, buena parte de la élite chilena se enriquece en parte también comprando las haciendas de los jesuitas. ¿Fue efectivamente a precio huevo ese remate? No sé si a precio huevo, pero sí a precios bastante más baratos de lo que podría ser el valor nominal de la... Fue a precio real. Sí. A precio real. El problema fue que lo compraron a crédito. Claro. Ya. Entonces, perdona que yo diga, yo escribí un artículo que se llama Comprar a crédito en Chile colonial. Era como ir al banco y pedir un préstamo hipotecario. El asunto era que se daban sin pie a 9 años plazo, ¿no es cierto?, con el 5% de interés anual. Y así se vendieron todas las propiedades, se remataron todas las propiedades jesuitas. Esto sucedió en Chile, sucedió en Perú, en Nueva Granada, en México, y también cuando se expulsaron los jesuitas de Portugal, en Brasil, se hizo el mismo procedimiento. O sea, no era una cosa que no estaba planificada. Pero además de eso había que hacer caja. Claro, sí. Y te digo, un último dato. Parte del Museo del Prado de Madrid se construyó con los dineros que mandaron las temporalidades de Chile y de América a España. Sí, lo que pasa es que una cosa es el dinero y otra cosa es la espiritualidad, y ahí el padre nos puede orientar mucho más. Pero yo quiero aclarar un asunto. Sí, con respecto cuando uno habla de la espiritualidad del jesuita de la época, es una espiritualidad distinta a otros. Yo creo que le va a dar escozor, a varios jesuitas, historiadores, que estemos hablando solamente de ellos, porque obviamente la colonia la construyen todas las órdenes que llegan, de acuerdo, sean hombres y mujeres. Pero en este caso, los jesuitas hacen algo que no hacen otros,
Y así lo reconoce Maturana y lo reconocen los historiadores de las órdenes. Se inculturan, que es un concepto de Vaticano II, estamos hablando del año 60. Son capaces de poder ver en la propia cultura donde ellos llegan, ver al Cristo vivo en esa cultura. Por eso pasa lo de Licura y en otros lugares de América Latina. Ese poder es un poder espiritual, que no pasa del poder temporal del dinero, que era importante para la corona, como muy bien dices tú, o como dice acá el profesor. Pero acá también hay un tema de cómo yo llego a la gente, de acuerdo a cómo yo soy capaz de poder evangelizar al otro. Era una forma distinta. Por lo tanto, ese otro que está evangelizando, si se coloca en contra de la corona, era un poder real. Y ese poder real había que evitarlo. Y lo evitaron de la mejor forma sacándolo y después sacándolos de la esfera, es decir, porque no existen los jesuitas durante un tiempo. A ver, parece que el Marcial, dame un segundo, padre, aguántame un segundo porque queremos entender justamente el sello. El sello que marca la historia de los jesuitas en Chile, nos parece fundamental tenerlo esta noche con nosotros para preguntarle eso. A ver, yo quiero en primer lugar decir que la Compañía de Jesús desde San Ignacio hasta el siglo XIX al final, debido a los norteamericanos, dio siempre, y algo que es muy actual en Chile, la educación era completamente gratuita. Así es. Bien. Completamente gratuita, de modo que todas estas haciendas eran que tenían rentabilidades mínimas, uno tenía terreno pero producían un quintal por hectárea, ellos generaron modos productivos, hicieron los canales del Maipo, etcétera, muy notable, con expertos alemanes que trajeron, pero toda esa enorme cantidad hacía que cada colegio tenía 3, 4 haciendas para que todo, alimentación, estadía, profesorado, todo era gratuito. Entonces eso es muy importante entenderlo. Yo creo que ejercieron una labor misionera, por ejemplo, notabilísima en la isla de Chiloé, sí. Las famosas misiones circulares que hicieron con un adelanto de siglos, hicieron iglesias laicales, nombraron fiscales, los formaban a esos fiscales, una vez al año los jesuitas los pasaban a ver, pero ellos enterraban a los muertos, atendían la oración dominical, bautizaban, etcétera, y eso cuando los expulsaron, buena parte lo tomaron los franciscanos, pero continuó de una manera notable. A propósito de la inculturación, a mí me llama la atención viendo en Alonso Valle, por ejemplo, ver una cruz que es un canelo, donde está Jesucristo. Sí. O sea, para un mapuche, el árbol sagrado es el canelo. La delicadeza de poner a Jesucristo en el canelo es ese espíritu de entender la cultura. Yo creo que ellos fueron grandes misioneros y desde el primer momento una preocupación fuerte por el pueblo mapuche y por la cosa social. Uno de los documentos sociales más importantes de América Latina fue la primera congregación provincial chilena. Nosotros al comienzo éramos lo mismo Paraguay y Chile. Después Paraguay generó una verdadera república, que fue otro de los problemas de los jesuitas, porque organizaron. Era tanto con lo que explotaban a esos, que los jesuitas lograron que ellos pudieran generar un verdadero país, pero dentro de España, y eso generó también muchas molestias, con razón, pero esa primera congregación provincial defendió a los mapuches de ser esclavizados, liberó a la gente que trabajaba en nuestras haciendas del servicio personal, había que pagar sueldo, derecho a vacaciones, es un documento notable para ser el del comienzo del siglo XVII. 1608. 1608. Yo en ese sentido quisiera mencionar también los motivos políticos de la expulsión, porque no era solo los bienes o el dinero. Claro. En el siglo XVIII, que es cuando ocurre la expulsión, los estados europeos están lanzados en un proyecto de despotismo ilustrado y de centralización del poder. Entonces, dentro de ese proyecto en el cual participa Francia y también España y también Portugal, lo que se busca, claro, de la dinastía de los Borbones, es centralizar
centralizar el poder del Estado. Y los jesuitas iban en contra de ese proyecto, porque eran un poder paralelo, ¿no? Que era el sistema como se manejaba la corona antes, con distintos grupos, corporaciones o sectores de poder que se manejaban de manera simultánea. El proyecto del absolutismo ilustrado busca centralizar. Entonces, dentro de ese objetivo político, los jesuitas, como el caso del Paraguay, donde crean casi una república independiente jesuítica, va totalmente en contra de los afanes modernizantes de la monarquía española. Entonces, por eso también es que los expulsan, porque son un poder que compite. En los pocos minutos que nos quedan es fundamental hablar de la figura del padre Hurtado, ¿no? Como un santo que genera hoy día una tremenda devoción popular, en algún minuto fue cuestionado por la élite, ¿no? ¿Es tan así, Marcial o Cristóbal? A ver, el padre Hurtado es un hombre especial. Para la Iglesia Católica es un santo. Pero es un santo porque es hombre. Cuando uno lee sus escritos te das cuenta que está frente a un hombre. El hombre duda, pero cuando duda no se aferra a Cristo, vive en Cristo y con Cristo. Es increíble cuando uno empieza a leerlo, porque el hombre vivencia de una manera particular, no, real, el Chile de la época. Yo siempre rescato una vez el padre Rigoberto Iturriaga, que es un franciscano, un gran historiador franciscano, decía que el padre Hurtado, cuando era pequeño, la madre del padre Hurtado se acercó mucho al mundo franciscano e iba con el niño, de acuerdo, a los hogares de Fray Andrés, estos que están ubicados en Recoleta, que en esa época estaba el padre Pacheco, de acuerdo, a cargo, y otros más, y él observó ahí, desde niño, lo que era el donarse al otro, el darse al otro. Por tanto, obviamente que en aquella época un hombre que, además docto, un hombre estudioso, que tuviese esa mirada más profunda de la realidad, obviamente que denota una persona distinta. Ahora, de cómo lo han catalogado en el tiempo, mira, yo solamente podría traer acá a otros sacerdotes que también han sido catalogados en el tiempo cuando han sido muy prohombres en términos de su creencia. Me atrevería a decir, por ejemplo, de Miguel León Prado, podría hablar acá del padre Vives, podría hablar acá, en fin, puedo nombrar hasta los más cercanos, que son sacerdotes que han vivido su realidad sacerdotal, pero desde la expresión de lo humano. Y esa expresión de lo humano es lo que tuvo el padre Hurtado. Cristóbal, ¿y qué tan rebelde fue en su contexto social, Alberto Hurtado? Mira, ahí hay una paradoja bien notable, porque fíjate tú que es al amparo del Partido Conservador que surge en Chile la primera legislación social. Podríamos criticarla por inoperante en muchos sentidos, de hecho, pero hay la figura de Concha, etcétera, es bien relevante, pero el problema ahí es el siguiente. Claro, no había una visión general del problema de la cuestión social y quizá por eso falla eso. Sin embargo, el padre Hurtado, que crece, digámoslo, también en un ambiente muy cercano al Partido Conservador en sus inicios, y que después buena parte de la juventud del Partido Conservador ven en el padre Hurtado un modelo a seguir. Yo te diría que lo que él propone no es ni tan rebelde ni tan descabellado, en el sentido de que en otras partes del mundo ya se estaban haciendo este tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa en Chile? ¿No? Yo creo que ahí tiene que ver en parte con cierto temor que existía en el ámbito político primero, a ver a un sacerdote metido en política tan cercano, y lo otro es que además también hay una cuestión que tiene que ver con el escenario internacional, que las ideas que él propugnaba, digamos, propalaba, podían ser consideradas como peligrosas, más todavía por ciertos cambios políticos que se estaban dando en Chile, con el surgimiento de los radicales, etcétera, dentro del país. Entonces, en ese sentido, quizá el discurso del padre Hurtado no es un discurso rebelde si lo miras en un contexto general. Para el caso de Chile podría ser, pero... Sí, caballeros, lamentablemente el reloj nos ha pillado, cae la medianoche y termina esta edición de Cultura Verdadera. Esperamos tener otra oportunidad para seguir hablando del tremendo impacto en la construcción de este país por parte de la Iglesia Católica, pero nos parecía fundamental estos últimos minutos hablar de la figura del padre Hurtado y por supuesto, de los jesuitas en Chile. Queridos amigos, bien así somos. Nosotros nos reencontramos mañana, 10:30 en punto, con un nuevo estreno de Mentiras Verdaderas, siempre acá en la red. Que descansen. Hasta la próxima. Muchas gracias, caballeros.